Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un gusto volver a saludar. Les saluda a su hermano Juan Carlos. Y en esta oportunidad queremos que usted y yo sigamos aprendiendo de lo que Dios nos va a hablar mediante su palabra. Este precioso libro que lo componen 66 escritos, 66 oportunidades que usted y yo tenemos de seguir aprendiendo si usted y yo leemos este precioso libro. Así que en este video vamos a tocar un tema, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son habilidades especiales y sobrenaturales otorgadas soberanamente por el Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, para ponerlo al servicio de los demás y para Dios. Así que por favor lo invito para que usted pueda buscar el libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 2 al 3. Isaías, capítulo 11, versículo del 2 a 3. Y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Incluso nosotros vamos a orar. Buen Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a poder tener discernimiento y de poder aprender lo que tú nos vas a hablar mediante este video, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, que todo lo que emane en mi boca sea de edificación para cada corazón que esté viendo este video y para mi corazón. Todo te lo pido en el nombre, sobre todo en nombre de su Nazaret. Amén y amén. Todos tenemos dones. El Espíritu Santo ya depositó en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué haremos con esos dones? Dice Isaías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es una promesa cumplida. Váyase a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Si usted me dice, hermano, va muy rápido, anótelo y lo invito para que usted lo pueda también leer. 2:38. Y dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer, arrepentirse, recibir al Señor y bautizarse, la ordenanza que como iglesia tenemos. Después de haber recibido a Cristo, nos es necesario bautizarnos. Una ordenanza que usted y yo debemos de ya tener, o si usted que está viendo el video aún no lo tiene, lo invito a que en su iglesia hable con su pastor y pueda bautizarse. Y dice, al tener ya esta parte, arrepentidos y bautizados, usted sabe que al momento que usted acepta, usted es sellado por el Espíritu Santo. Es una promesa cumplida. O sea, que usted ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene esos dones, que el Espíritu Santo ya depositó en usted. Regrese a Isaías, capítulo 11, y sigue diciendo, y reposará, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Sabe para qué la sabiduría? Usted la tiene, yo la tengo. Para discernir la voluntad de Dios y ver la vida con sus ojos, o sea, con ojos espirituales. ¿Y cómo la vamos a tener? Escudriñando su palabra, escuchándolo a Él, aprendiendo más de Él mediante este precioso libro. Usted tiene sabiduría, tiene ese don. ¿Para qué? Para discernir la voluntad del Señor. Usted lo tiene. ¿Y esto cómo lo pongo en práctica, hermano Juan Carlos? Si usted hace la voluntad del Señor, usted transmite esa voluntad hacia los demás. Usted transmite la voluntad hacia los demás. Mira lo que sigue diciendo. De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo.
¿Qué consejo? Guía interior para tomar decisiones acertadas. El consejo es una que usted recibe, es una guía. Si usted tiene esa guía, usted transmite esa guía hacia los demás. Es un don que usted ya tiene, que yo tengo. Podemos guiar a los demás como nosotros nos guían. Usted tiene ese don. ¿Cuál otro don usted tiene? De inteligencia o entendimiento. Dice, capacidad para comprender las verdades profundas de la fe. Tiene la sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría? Para discernir. La inteligencia para que usted tenga la capacidad de comprender todo lo que Dios nos va a decir y todo lo que usted necesita saber para fomentar su fe y mi fe. Usted y yo lo tenemos. ¿Verdad que no es algo usted dice, es que lo todo es algo complicado? No, usted y yo lo tenemos. Mire qué más sigue diciendo. ¿Qué más dice? Espíritu de conocimiento. ¿Para qué es? Para entender la creación y el plan de Dios. Entender el plan que ya está en nuestra vida. Entender la creación que aún no ha recibido. Lo ha recibido Él, que usted y yo tenemos esa labor. Mire qué bonito este don. De conocimiento. Usted ya conoce. Usted ya conoce el plan. Para la parte de la razón que aún no lo tiene, porque recuerde que cuando usted y yo, antes de recibir a Cristo, éramos creación. Después de aceptar a Cristo, pasamos a ser creación, a ser hijos de Dios. Y eso usted lo confirma en Juan 1:12. Usted lo puede leer y lo puede usar también para poder evangelizar. Regresando al tema, este don usted lo tiene. Sabiduría, inteligencia. Usted tiene también el don de consejo, que estamos diciendo que es el consejo, es para comprender o para entender el plan del Señor y el plan que tiene para la creación, que usted y yo debemos ir a evangelizar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Espíritu de conocimiento y de temor a Dios. El temor es reverencia hacia Dios, no miedo, temiendo alejarnos de Él. No miedo, temor que es como reverencia hacia Dios y temiendo alejarnos de Él. Usted y yo lo tenemos, y si lo tenemos lo compartimos para que el que quiera alejarse, digamos que no se aleje. Tenemos ese don y podemos compartirlo. Mire qué más sigue diciendo. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. O sea, a todos, nosotros lo comprendimos para compartirlos. No juzgará, usted y yo no juzgaremos según la vista de sus ojos, de nuestros ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué es arguirá? Es aconsejar, aprender. Ahora esos dos términos, hay otra parte de mí, pero estos dos términos vamos a enfocar. Aconsejar y aprender. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos todos los días? Mediante su palabra, conocerle y tenemos que compartir al que no lo conoce. Estos dones usted los tiene. Usted los tiene. Lo único que necesitamos es desarrollarlos. Necesitamos ponerlos al servicio del Señor y poder guiar a esas personas que aún no lo conocen. ¿Y qué tenemos que hacer con todo esto, hermano Juan Carlos? Ya tocamos que es una promesa cumplida, que usted ya tiene estos dones del Espíritu Santo. ¿Y qué más debemos de hacer? Váyase a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. ¿Qué debemos de hacer con estos dones? Saber administrarlos. Usted tiene que administrar esa sabiduría, ese entendimiento, ese consejo, ese conocimiento, ese temor a Dios.
Porque al saberlos administrar, usted va a poder guiar a esas personas que aún no conocen a Jesús. Porque usted estamos llamados a poner a Dios, a Dios estos dones para su servicio, para que su servicio lo haga con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, con ese temor hacia el Señor, y sobre todo que usted y yo no juzguemos a nadie. Y también que es decirle que todo esto que usted y yo ya tenemos nos va a ayudar a aconsejar a las personas, a ese hermano, a esa hermana que necesita ese guía. ¿Qué más vamos a hacer con los dones del Espíritu Santo que ya tenemos? Administrarlos. Vamos a otro punto. Vais a 1 Corintios 12, 17. 1 Corintios 12, 7, no 17, 7. Y dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Segundo punto. Debemos de aprovechar lo que ya Dios nos ha depositado mediante su Espíritu Santo. No desperdiciar en aprender algo malo, en conocer algo malo, en usar nuestra inteligencia en algo malo, sino para servirse al Señor. Eso nos enseña el Corintio. Aprovechar esos dones que ya tenemos. Pueden haber otros. Puede haber por estos dones que usted pueda tener. Pero esto es lo que nos enseña en estos 2 versículos de Isaías. Usted puede tener ese don de canto. Yo no la tengo. No la tengo. Puede tener usted ese don de tocar instrumento. Yo no lo tengo. Para darle algo fuera de lo que acabamos de leer, que son dones que también usted puede dar al servicio del Señor. Pero enfoquémonos en lo que estamos aprendiendo. Yo siento que lo demás malo es bueno, pero debemos de saberlo administrar y aprovechar esos que acabamos de mencionar. Y por último, vaya a 1 Tesalonicenses 5:19. 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No apague lo que Dios le ha depositado en sus manos, lo que Dios le ha depositado en usted y en mí. ¿Cómo lo apagamos? Alejándonos de la iglesia, no leyendo su palabra. Cuando digo la iglesia, no congregándonos, no leyendo su palabra, no tener esa comunión con el Señor, no tener esa oración, no tener esa amplia amistad con Él. Si usted y yo aprovechamos esa promesa que le hemos hecho, usted y yo la administramos y usted y yo no la pagamos, usted y yo como iglesia le arrebataremos más almas al enemigo, que esa es su labor y mi labor. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida, todo lo que acabamos de leer, aprender mediante la palabra del Señor, es que usted y yo como iglesia son cualidades que podemos fomentar en los demás creyentes, los demás grey del Señor, para que puedan fortalecer esos dones que ya tienen y para deleitarnos mediante esos dones en obediencia hacia Él, porque eso es lo importante. Eso es lo importante. Y como iglesia tenemos que poner todo esto al servicio de Él, y no necesariamente en 4 paredes. ¿Qué quiero decir esto? No solamente en el edificio donde se está congregándose, sino fuera de ese edificio, que es lo más complicado que como iglesia muchas veces no hacemos. Porque dentro de las 4 paredes usted y yo somos 10, pero fuera ya es otra cosa. Es ahí donde está la prueba que Dios nos pone para que usted y yo seamos esa iglesia que comparta, fortalezca esos dones y sobre todo guíe a esa persona que está en dificultad. Así que me invito a que los dones que ya aprendimos mediante este video los pongamos en práctica
y sigamos creciendo para el Señor. Somos llamados a ser luz y no oscuridad. Recuerde, somos llamados a ser luz y no oscuridad. ¿Y cómo vamos a agradecer al Señor? Haciendo las cosas bien para Él como iglesia y glorificar su nombre mediante estos dones que Él nos ha dado, no para uso personal, sino para uso del Señor y ponerlo en práctica para que más personas conozcan que hay un Dios que les ama y que mandó a su único Hijo a morir por usted y por mí y a morir por todos los que no lo conocen para que lo puedan recibir y tengan ese regalo gratuito que es la salvación. Inclinen su rostro y terminamos en oración. Buen Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Te agradecemos, mi Dios, porque nos has alimentado y nos has, Padre, fortalecido, Padre. Lo que quizás, Padre, teníamos la noción de que tenemos buenos dones, pero dudábamos. Pero hoy tú nos confirmaste, mi Dios, que esos dones ponen los servicios para ti, para el servicio de tu iglesia, para el servicio, Padre, de tu ministerio. También queremos orar, mi Dios, por esas personas, mi Dios, que están viendo este video, que escucharon tu palabra, que no te conocen. Lo invito, si usted que no conoce a Cristo, déle la oportunidad de Jesús morar en su corazón. Si usted no conoce a Cristo, o quizás conoce que hay un Dios que se ha congregado pero aún no lo ha recibido, lo invito para que haga su oración y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por mandar a su Hijo morir en mi lugar. Gracias doy al Hijo por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Y si tú lo has hecho, ha tomado la mejor decisión. Padre, gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste de escudriñar tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de tu palabra. En tu nombre, mi Dios, hemos orado. Amén y amén. Así que yo sé que usted y yo hemos aprendido. Sigamos adelante como iglesia y sigamos siendo esa lumbrera en medio de tanta oscuridad. Que Dios nos bendiga a todos.